¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos ya listos para iniciar con una nueva clase en relación a los nombres de Cristo. Así que vamos a comenzar esta clase pidiendo a Dios que Él nos guíe y que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Así que te invito a orar ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por tu amor, tu gracia y tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque aún en medio de las dificultades y de las pruebas, tú estás presente con nosotros. Gracias porque podemos creer que esto es verdad, que esto es así como tú lo prometes. Y te agradecemos porque también en Cristo podemos encontrar todas las promesas y las riquezas de tu gracia. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestra vida por medio del estudio de hoy. Te lo agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a tener nuestra clase de nombres de Cristo y en esta ocasión estaremos estudiando el nombre de el Amén. Y este nombre o este título aparece en varios capítulos o en varios textos de la Escritura, más bien, y podemos encontrarlo y nos vamos a basar específicamente hoy, aunque vamos a tomar como base y vamos a desarrollar algunos otros pasajes, pero vamos hasta Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 14, y en este capítulo vamos a encontrar, o en este texto, el último mensaje a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias, y en este caso está hablando a la iglesia de Laodicea. Y el mensaje que está dando ahí comienza en el versículo 14, así que es ahí donde vamos a tomarnos el día de hoy para iniciar nuestro estudio o nuestra clase. Así que vamos a leer este texto en Apocalipsis 3:14, que dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces aquí vemos cómo aparece el Amén. Ahora tenemos que realmente ir y entender por qué Jesús se hace llamar aquí el Amén o por qué se hace referencia a este título. ¿Qué significa la palabra Amén? ¿Cuántos de ustedes hoy me podrían decir qué significa esta palabra? A ver, seguramente estás contestando en este momento, así sea. En la mayoría de las veces, eso es lo que nos han dicho, hemos conocido. De hecho, yo conocí o supe de la palabra amén como el así sea, que de alguna manera refleja como un deseo que manifiesta como pues que se cumpla algo que está en nuestro corazón. Y de hecho muchas veces se utiliza en las iglesias cristianas como para acompañar a alguna persona que está diciendo una verdad y con el deseo de que realmente así sea o una afirmación. Pero ¿por qué no mejor vamos a la raíz de la palabra para entender mejor su contexto gramático y todo lo que tiene que ver después en su desarrollo histórico? Así que vamos a continuar y vamos a ver que esta palabra amén viene del hebreo, ¿verdad? Aunque es una transliteración para el griego y después para nuestro idioma, el español, o también otros idiomas, porque, por ejemplo, la idea de transliterar es que suena de la misma manera y nada más se adapta para el nuevo idioma. Entonces, la palabra hebrea es amén. En griego también es amén y en español también lo tenemos como amén. Incluso en inglés también se escribe de la misma manera. Así que, ¿qué significa esta palabra amén? La palabra amén viene del hebreo, que significa confiable, seguro, verdadero, una comprobación firme, algo que es fidedigno. Ahora, esta palabra, cuando va acompañada de alguna otra palabra, tiene ese sentido. Pero si se aísla la palabra, entonces toma un sentido afirmativo, toma, por ejemplo, la idea de algo que es cierto
ciertamente, en realidad, o un estoy de acuerdo, o así es. Solemos usar, como dijimos hace un rato, la palabra con un vivo deseo de que tenga efecto lo que se dice, más como un anhelo, un deseo, algo que podría pasar. Sin embargo, lo más interesante es que esta raíz o la raíz de esta palabra o de este adverbio implica firmeza, solidez, seguridad, y en hebreo es la misma raíz que se utiliza para el vocablo fe. Ahora, qué interesante es esta parte o esto que estamos hablando ahora, porque ahora podemos entender de una forma un poquito más clara cuando utilizamos el amén. El amén, cuando lo utilizamos, no lo tenemos que utilizar en un sentido de este es mi deseo, sino más bien en un aspecto afirmativo de que esto será así o esto es así como se dice en la Escritura. Es una verdad. Ahora, para poder entender un poquito más acerca de este concepto, y veíamos ahí al final de la frase anterior o de la imagen anterior que pusimos ahí en la pantalla, que es la misma raíz para amén que para la palabra fe. O sea, es la certeza. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, va más allá, la palabra amén, va más allá de un deseo, de un anhelo o de algo que me gustaría que suceda. Es más bien una afirmación y en ese contexto es que nosotros tenemos que tomar esta palabra amén. Ahora dijimos que es una palabra hebrea. Quisiera mostrarles un ejemplo en relación al uso de la palabra amén que se da en algunos pasajes de la Escritura. Así que me gustaría que vayamos hasta Isaías en el capítulo 65. En este capítulo, el profeta Isaías está hablando al grupo de personas que fueron infieles al pueblo de Israel o al grupo de personas dentro de Israel que fueron infieles a Dios y se rebelaron contra él, pero también de alguna manera manifiesta y menciona al pequeño grupo que se mantuvo fiel delante de él. Vamos a ver que hay un texto específicamente cuando termina de hablar en cuanto a la rebeldía y la infidelidad del pueblo, que aparece de una forma muy interesante y en un contexto de afirmación y en un contexto de veracidad. Así que vamos a Isaías 65 y versículo 16. Dice así la Escritura: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En este texto, entonces vemos cómo Isaías, en Isaías se traduce esta palabra, el Dios de verdad, se traduce así, cuando en realidad la palabra original es Amén Elohim o Amén Elohim. Y esto entonces se traduce así como el Dios de verdad. ¿Ves cómo ahí entonces toma la idea de que amén es algo verdadero? Y dice ahí el Dios de verdad. Esto nos da la certeza que es totalmente verdadero Dios, que no hay ninguna duda de que pueda haber algún error o de que Él sea infiel. Entonces, viendo este contexto, es muy interesante que podamos entender esta verdad que nos está explicando aquí Isaías. Dice y utiliza esta palabra amén, y en realidad es amén Elohim, ¿verdad? O amén Elohim. Y está diciendo el Dios de verdad, en el cual no hay duda, en el cual no podemos nosotros decir que no va a hacer lo que está diciendo. Incluso en el versículo 17 comienza a dar una promesa de que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, y es una promesa espectacular. Entonces entendemos que la palabra amén tiene que ver más bien con verdad o con la afirmación de una verdad
o algo que es así, algo es correcto. Dijimos que es un adverbio, mencionamos anteriormente, porque acompaña y da sentido a un verbo, a un sustantivo o a otro adverbio. En este caso, en un aspecto afirmativo. Y cuando en el español nosotros encontramos un adverbio en el aspecto afirmativo, sería sí, o por tanto, o de tal manera. Entonces está afirmando algo, ¿sí? Nos está diciendo esto. Ahora vamos a continuar y vamos a ir entonces avanzando en este estudio. Y vamos a ver que la palabra amén es utilizada en diferentes partes de la escritura y también se le dan diferentes usos, pero siempre en un contexto de afirmación, de verdad y de compromiso. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas o algunos usos que se le dan en la escritura a esta palabra amén. En Deuteronomio, en el capítulo 27, del versículo 15 hasta el versículo 26, Moisés recibe la orden de parte de Dios de que que él pidiera, una vez que entrara al pueblo de Israel, pidiera a los levitas y a los ancianos del pueblo, ellos hablaran al pueblo de Israel, les recordaran la ley, pero sobre todo les mencionaran aquellas maldiciones que habría si el pueblo era infiel a Dios. Y todo el capítulo, prácticamente a partir del versículo 15 hasta el versículo 26, los ancianos tenían que decir cuál era la consecuencia y la maldición para el pueblo de Israel y cuál era la causa, y el pueblo tenía que decir todos a una voz, amén, como algo que estaban afirmando o que estaban sometiéndose a la autoridad de Dios. Por otro lado, también se utiliza, por ejemplo, en algunos salmos, como en el Salmo 41:13, 72:19 o 106:48, para afirmar la bendición hacia Dios. Y ahí está, por ejemplo, quisiera leer el Salmo 41:13. Y vamos a ver cómo el salmista utiliza esa palabra para afirmar la bendición hacia Dios. Salmo 41 y versículo 13. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aquí se hace una afirmación doble, ¿no? Dice, amén y amén. Entonces, volvemos a repetir, es algo afirmativo. Así es. No tanto así sea, ojalá y se dé, sino así es. Esto es algo afirmativo, es comprobable, comprobado. Muy bien. Por ejemplo, también se le da el uso a esta palabra amén cuando se concluye alguna doxología. ¿Qué es una doxología? La palabra doxología es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra doxología es la palabra doxa, que en el griego significa gloria, majestad para Dios. Esto tiene que ver con la gloria, la majestad de Dios. Y la palabra logía tiene que ver con la palabra griega logos, que significa la palabra. Entonces, cuando hay un texto que manifiesta, esta es la idea de algún canto, algún poema, algunas palabras que le den la gloria a Dios, que exalten a Dios, siempre terminan de alguna manera con la palabra amén. Y veamos un ejemplo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, a partir del versículo 26. Romanos, capítulo 16, a partir del versículo 26. Ok, aquí está. 16, del 26 en adelante. Perdón, desde el 25. Dice así esta doxología final, así es como lo encontramos en algunas Biblias con el título de esta sección. Dice, al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y aquí termina afirmando, dice, así es, que se haga, ¿no? Digámoslo así, implicando también no solamente una afirmación o una confirmación, sino también un compromiso. Ahora, hay otros textos, otros usos que se le da en la escritura a esta palabra amén. Por ejemplo, nos explica ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 16, cuando una persona está haciendo algo, que lo haga no solamente con la habilidad, sino que lo haga con el entendimiento. Y está hablando en un contexto de que si la persona hablaba otro idioma, no hablara por hablarlo, sino con el entendimiento. Y dice, si alguno canta, cante con el entendimiento, no solamente por cantar, digamos, nuestras palabras de la boca para afuera, sino hágalo con el entendimiento. Y cuando llega al versículo 16 ahí del capítulo 14, entonces se empieza a mencionar acerca de que cuando nosotros oramos debemos de orar con el entendimiento para que el Espíritu de Dios entonces pueda confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Esto es impresionante, me llamó mucho la atención. Si quieren lo mencionamos, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 14 y dice desde el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces está hablando y dice, tienes que orar con el entendimiento para que el que está escuchando tu oración pueda entender lo que dices y pueda afirmarlo junto contigo. Es interesante, ¿no es así? Así que cuando a veces estamos orando, pues podemos acompañar a la persona. Cuando entendemos lo que la persona está diciendo, tenemos que unirnos en el entendimiento y acompañarle a veces con una afirmación de un amén. A veces utilizamos esta palabra amén para, me ha tocado tal vez en la iglesia o tal vez en otras iglesias, escuchar a personas que cuando alguien está hablando y dice una verdad, pues sí, la gente dice un amén, pero a veces la gente es exhortada a decir amén, hermano, y todos dicen sí, amén, aunque no sea una verdad. Entonces tenemos que tener nuestros sentidos y nuestro entendimiento bien abierto y bien atento, velando hacia lo que aún estamos escuchando para decir o realmente afirmar o acompañar con esta palabra de amén. También en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos que varias cartas, Lucas, en el capítulo 24 y versículo 53, encontramos que termina con un amén. Primera de Corintios 16:24 termina con amén. Segunda de Pedro 3:18 igual termina con amén. Primera de Juan 5:21 termina con un amén. Y también, pues la Biblia, con el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y versículo 21, termina con un amén. Es una afirmación, volvemos a repetir. Entonces, vamos a recordar también en esta clase, o mencionar también en esta clase, que el Señor Jesús utilizó constantemente esta palabra para afirmar que estaba hablando con firmeza y con certeza. Cuando la encontramos traducida, por ejemplo, como en nuestra versión que tenemos hoy en día, con la frase, de cierto te digo. No, esta es una frase de afirmación. Y lo que está tratando de decir es que entiende que esto es importante y esto es verdad, ¿no? Dice, de cierto te digo, esto es verdadero, esto es así lo que te voy a decir a continuación.
Entonces, el Evangelio de Juan está lleno de estas frases de cierto, te digo. Se menciona en diferentes ocasiones a lo largo de todo el Evangelio. Es una afirmación, es en verdad te lo digo. Así es como te lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a avanzar y vamos a ver en otro texto de la Escritura que está en 2 de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así el versículo: las promesas de Dios en Él son todas sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. La Nueva Traducción Viviente, para que podamos tener un poquito más claro el concepto de este versículo, dice así: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decirnos aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, comienza hablando y comienza a, pues de alguna manera, afirmar su ministerio. Y comienza a hablar de los padecimientos que él ha tenido en Cristo y está dándonos una explicación muy interesante en relación a que cuando hay sufrimiento es porque Dios de alguna manera va a trabajar en nuestra vida para consolarnos, y de esa manera, al recibir nosotros su consolación, podremos consolar a otros. Pero más adelante del capítulo 1 vamos a empezar a ver que el apóstol Pablo nos va a empezar a mencionar en relación a la firmeza de su ministerio y la validez de su ministerio en relación a transmitir la palabra de Dios con verdad y fidelidad. Que el mensaje del evangelio que él ha llevado a ellos no ha sido en palabras solamente, sino ha sido con el poder del evangelio. Y que sus palabras no eran dudosas, sino que eran firmes, que eran palabras certeras. Y comienza a hablar y a decir, bueno, es que nosotros no les dijimos con sí y con no, o sea, y está hablando en una relación a duda, sino que está tratando de afirmar que todo lo que él les había dicho era verdadero. Incluso dice que en Cristo podemos encontrar que todas las promesas de Dios son verdaderas. Dice ahí, en él encontramos el sí. Ahora quisiera leerte una declaración, un concepto que menciona John Piper, y fíjate lo que dice en relación a este texto. Dice, está queriendo decir el apóstol Pablo lo siguiente: por lo tanto, por causa de Cristo, decimos amén a Dios en nuestras oraciones para mostrar que Dios obtiene la gloria por la gracia venidera en la que confiamos. Ahora, esto significa que todas las promesas de Dios son verdaderas, confiables y se encuentran en Cristo, por lo que nuestra respuesta por medio de Cristo es afirmativa y con compromiso para glorificar a Dios con nuestra vida y la palabra del evangelio que compartimos. Entonces, en este texto de 2 de Corintios, no solamente podemos ver que Dios se comprometió con nosotros en la persona de Jesucristo para que podamos tener en Él todas las promesas que Él ha hecho. Todas, absolutamente sus promesas están en la persona de Jesucristo. Y por eso dice con un contundente sí, lo afirma Dios. Pero ahora nosotros tenemos que, a través de nuestra vida de oración, responderle a Él con un amén o con un sí también a Dios. Y esto implica un compromiso, no solamente una afirmación, sino un compromiso de decirle, Dios, en Jesucristo están todas tus promesas y tú lo confirmas, tú lo afirmas. Pero Señor, a través de mi oración yo te digo, sí te creo. Yo confío en ti. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. Confío en tus promesas. No dudo de ellas. Ahora, entonces, regresemos a Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 14
para poder tener un poco más del sentido de lo que Jesucristo es en este texto. Ahora, ¿a quién le está escribiendo aquí el apóstol Juan? Dijimos que está escribiendo a la iglesia en la Odisea. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia en la Odisea? Las características de la iglesia en la Odisea, cuenta la historia, que era una iglesia que tenía un buen nivel económico. Había muchos judíos viviendo en esa región y una de las cosas que caracterizaba a la Odisea es que tenían una producción muy grande de lana negra y a través de esta lana ellos producían muchos vestidos, mucha ropa, mucha tela y esto les había traído muchos ingresos económicos. Por lo tanto, ellos se habían hecho poderosos económicamente. Está hablando también, o dice la historia, que esta ciudad se caracterizaba también porque ellos tenían una escuela de medicina ahí. Y una de las cosas que ellos habían descubierto era que algunas de las plantas que se encontraban en la región eran útiles para poder aclarar la vista. Eran útiles en ese aspecto. Y algunos mencionan que el colirio venía de ese lugar y por eso que ellos habían descubierto el colirio. Ahora, hay algo interesante en lo que se relaciona o se relata en este capítulo 3 en relación a la iglesia de la Odisea. Así que yo voy a leer de mi Biblia Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 para que entendamos un poquito más qué es lo que el Señor está tratando de decir aquí en relación al amén. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora en el versículo 17 describe lo que Dios podía ver de la iglesia en la Odisea. Aunque la gente veía que era una iglesia económicamente pudiente, económicamente bien establecida, sin embargo, también podían gloriarse de las ropas, las telas que ellos producían, y también se podían gloriar de todos los descubrimientos y los avances médicos que podían haber tenido en relación sobre todo al aspecto de los ojos. Lo que aquí el Señor les dice, fíjate el versículo 17, les dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios habla aquí de una forma tan fuerte y cómo les dice, ustedes tal vez en apariencia, en sus fuerzas, en lo que ustedes han hecho, han dejado lo más importante. Se han apartado de mí. Y ustedes ahora han buscado lo material, lo terrenal, lo que no tiene valor eterno. Por eso después les dice, compren de mí. Por lo tanto, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando que ellos habían perdido su comunión con Dios, ellos habían perdido su relación personal con Él,
no está hablando de una pérdida de salvación, sino está hablando de que perdieron su comunión con Dios porque ahora habían puesto sus ojos en las cosas terrenales y necesitaban recuperar esa visión. Tenían ahora que invertir en las cosas que son eternas, en las cosas que son de Dios, y eso es lo que el Señor les está exhortando ahí. Y les dice en el versículo 21, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando ahora de recuperar esa relación personal que tenían, esa intimidad que como iglesia ya habían perdido porque se habían alejado por amor a las cosas materiales. Ahora, qué interesante, porque el apóstol Pedro, me gustaría mencionar, el apóstol Pedro, en la segunda carta que escribe, ahí en el capítulo 1, hace la mención a partir del versículo 13 en adelante de lo que es importante en nuestra nueva vida espiritual. Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo a personas que estaban pasando por pruebas y dificultad de persecución, donde realmente su vida corría peligro de muerte. Y él les empieza a hablar que para disfrutar mejor de la vida, para fortalecerte en esa nueva vida que ellos tenían, necesitaban tener conocimiento de Dios. Pero no solo un conocimiento acá, sino un conocimiento práctico en relación a la persona de Dios. Pero ese conocimiento ellos tenían que ir agregando diferentes cosas. Fíjate bien, dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora aquí utiliza la misma palabra que está utilizando aquí el Señor Jesucristo en Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 17. Y la palabra no es que ellos ya no veían, sino la palabra que se traduce ahí del griego es miope. Es aquella persona que tiene la vista muy corta, que ahora necesita ver más allá, que la visión corta la perdió, ¿verdad? Y necesita ahora un aumento para poder ver. Y esa es la idea que está diciendo acá, que aquel que deja de invertir en su vida espiritual, que deja de agregar a su fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, esa persona tarde o temprano perderá la visión, se quedará ciego. No estamos hablando de un aspecto físico, sino estamos hablando de un aspecto espiritual. ¿Y sabes qué? Me impacta porque hace unos días atrás participé de unas conferencias y escuchamos la importancia de pasar tiempo con la palabra de Dios, de meditar en ella. Y a veces la pereza nos hace cortos de vista porque dejamos de invertir en nuestra vida. Ahora, estamos invirtiendo y la mayoría de la gente está invirtiendo en cosas que no son realmente importantes. Y está bien que estemos en un tiempo difícil de encierro, tal vez por el tema de la contingencia, por la cuarentena, pero saben, muchas personas pasan cualquier cantidad de tiempo en sus redes sociales y están gastando su tiempo ahí en lugar de tomar su Biblia y ser diligentes, como decía el apóstol Pedro. Y sabes qué, esa era la característica ahora que tenía o que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 3. La iglesia en la Odisea había quitado su mirada de Dios. Había ahora comenzado a permitir que aquellas cosas que son pasajeras, vanas,
terrenales, entonces le quiten realmente la importancia de lo que tiene un valor eterno. Esta gente en la Odisea se preocupó por hacer mucho dinero, por vestir bien, pero se olvidaron de invertir en lo que es eterno, lo que es celestial, en vestir las vestiduras nuevas que Dios les había dado. Y por eso dice que se convirtieron en tibios. Dice, no eres ni frío, o sea, muerto, ni caliente, o sea, fervoroso. Dice, eres tibio, por tanto, te vomitaré de mi boca. Ahora, esto es tremendo. Así que en ese contexto, Jesús comienza hablando en el versículo, entonces ahí 14, y dice lo siguiente, el amén. Entonces, ¿qué está diciendo ahí para concluir en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14? Jesús está diciendo, yo soy el amén, soy la verdad inmutable, soy confiable, soy fiel. Ahora Jesús siendo el amén es un contraste con la iglesia de la Odisea que es infiel, que se tambalea y que está en peligro, o está diciendo que Jesús es lo opuesto de lo que es la iglesia en la Odisea. Y les dice, yo soy fiel, yo soy el amén. Soy verdad, soy una certeza, yo soy algo firme. Está hablando, soy algo que afirmo. Y no soy algo que se está tambaleando por haber cambiado sus prioridades en cuanto a Dios. Ahora mi pregunta entonces para terminar en esta hora es, ¿qué podría decir hoy Dios de tu vida? ¿Que eres frío o que eres caliente? ¿O que eres tibio? Tal vez hoy tienes que pensar que Jesús tiene que ser una realidad en tu vida. ¿Recuerdas? En Él están todas las promesas de Dios. Y Dios lo afirma con un contundente sí. A partir de hoy, tal vez lo que tú y yo tenemos que hacer es, a través de un contundente amén, tomar un compromiso con Dios y decirle, Señor, por medio de Cristo ahora yo voy a ser fiel a ti en todo. Quiero ahora entrar en una relación personal contigo por medio de la persona de Jesucristo. Hoy reconozco mi condición de pecado y yo quiero en Cristo como mi Salvador personal. O tal vez tú que has estado alejado de Dios o poco a poco has ido permitiendo que las cosas de este mundo, las cosas materiales, vayan tomando y ocupando un lugar importante en tu corazón y han ido sacando a Cristo del lugar que tenía en tu vida y en tu corazón. Pero Cristo, ¿recuerdas? El amén está a la puerta y llama. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no habla de salvación, habla de comunión. Y tal vez hoy es el momento en el cual tú puedes recuperar tu comunión con Dios, tu relación íntima y personal con Él. ¿Por qué no le pides hoy a Él que venga y realmente pueda arreglar tu corazón? Que Él sea ahora la certeza de tu vida, que puedas encontrar en Él todas las promesas verdaderas y certeras que Dios te da, y entonces puedas responder con un sí contundente y con un compromiso delante de Dios. Te invito a que oremos en esta hora. Padre Celestial, queremos ahora agradecerte por la oportunidad de conocer a Jesús como el amén, como aquel que es verdad, como aquel que es digno de confianza, con aquel que realmente es comprobable, con el que es Dios de verdad. Gracias, Jesús, porque tú has venido en poder y en verdad a nuestra vida, porque tu palabra ha llegado a nosotros con poder. Señor, permítenos a través de nuestra vida glorificarte, a través de ese compromiso firme de afirmarnos en Jesús día a día, no solamente en una vida de oración, sino en una comunión y en la predicación del Evangelio para otros que han de creer también en Cristo como su Salvador personal.
Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de tener esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.